Amados hermanos, gracia y paz. El Señor ha dejado la biblioteca divina, las escrituras sagradas, como un testimonio acerca de su existencia y acerca del envío de su Hijo al mundo para salvar a los hombres. Pero también nos ha dejado esta biblioteca divina, las escrituras sagradas, para conducir a sus hijos a la santidad, para conducir a sus hijos en un camino en el cual sus hijos cada vez más vivan una vida alejada de cualquier forma de pecado y de cualquier experiencia pecaminosa. La palabra del Señor contiene su revelación para sus hijos en todos los tiempos, pero también la palabra de Dios contiene en ella misma palabras, instrucciones, consejos para los hijos de Dios, para que ellos puedan vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida que refleje al Dios de la santidad. Recuerde que nosotros cuando Dios nos hizo en Adán, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En ese mismo momento que el hombre fue creado, verso 27 del capítulo 1 de Génesis dice: y creó Dios al hombre a su imagen. El pecado distorsionó la imagen de Dios en el hombre, pero ahora el Espíritu Santo en el corazón nuestro está recuperando la imagen de Dios. Y cuando nosotros empezamos a mirar el carácter de Dios, vamos viendo que esa imagen se va configurando al carácter santo de Dios. Y por eso usted va a encontrar este mandamiento repetidas veces en las Escrituras: sé santo porque yo soy santo. Constantemente lo va a encontrar en muchos libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora los hijos de Dios tenemos una base sobre la cual el Espíritu Santo va a llevarnos a que seamos apartados en nuestra vida diaria, apartados del mundo, apartados del pecado. El Espíritu Santo, hermanos. Entonces vamos a considerar una porción de las Escrituras que nos va a ayudar a entender cuál es la respuesta de Dios, cuál es la respuesta de Dios ante el pecado de sus hijos, hermanos. Y vamos a utilizar un hecho que sucedió cuando Israel iba camino a la tierra que fluye leche y miel, que es la que se conoce hoy como la tierra de Israel. En su momento se llamaba Canaán. Dios hizo un primer tabernáculo, y Dios, cuando hizo ese primer tabernáculo, quería habitar en ese tabernáculo, y me refiero a Adán. Y Dios coloca al hombre en el huerto para que el hombre coma del árbol de vida y Dios pueda hacer su vida. Ya sabemos lo que sucedió. Como ese tabernáculo se dañó, se envejeció, la Biblia lo llama el viejo hombre, entonces Dios a través de Moisés edifica otro tabernáculo para poder morar en medio de su pueblo, y es el tabernáculo de reunión. Pero la revelación de Dios es progresiva, y luego del tabernáculo pasa al templo de Salomón, una construcción muchísimo mayor, ¿cierto? Luego el templo es destruido y ahora tenemos otro tabernáculo, Jesucristo. Él es el tabernáculo de Dios. Ahí es donde Dios se manifestó plenamente, y así lo dice la Biblia textual. Cuando habla en Juan 1, hablando acerca del verbo, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó. O sea que el tabernáculo más pleno y completo de Dios fue el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo se fue, ascendió a la diestra del Padre, y ahora hay un tabernáculo. ¿Cuál? La iglesia. El templo de Dios hoy es la iglesia, amados hermanos, el cuerpo de Cristo. Ahí vamos viendo nosotros la progresión del tabernáculo de Dios acá en la tierra. ¿Por qué Dios quería un tabernáculo? Porque Dios es un Dios de relaciones,
y quería relacionarse con su pueblo, estar en comunión íntima con su pueblo. Y tomando como base esto, vamos a considerar un aspecto del viaje y la travesía, la peregrinación de Israel hacia la tierra prometida, en pleno proceso de construcción del tabernáculo de Moisés. La porción que vamos a considerar hoy es Éxodo capítulo 33, versos desde el 7 al 11. Lo vamos a leer desde el 1 para poder tomar el contexto inmediato, pero en realidad la porción que vamos a considerar, el contexto se halla en el capítulo 32, que es el suceso del becerro de oro. Es desde ahí donde debemos tomar para poder entender la porción que vamos a leer en el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos para decir? Primero, Moisés, recuerda que fue la persona que Dios instruyó, llamó para que libertara al pueblo y a quien le dio las instrucciones y el diseño para edificar el tabernáculo. Ustedes recuerdan que en el capítulo 24, versos 12 y 13, Dios le dice a Moisés que suba al monte, a la presencia de él, donde Dios le mostró la revelación, el diseño del tabernáculo. Todo lo que hizo Moisés, dice, lo hizo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Entonces Israel llega al monte, Éxodo 20, recibe los 10 mandamientos, las 10 palabras, y en el capítulo 24 Moisés sube al monte. Y capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30 y capítulo 31 los pasa Moisés en el monte. Todos los capítulos. Todos esos capítulos lo que sucede son revelaciones que Dios le da a Moisés en el monte. Y finalmente Moisés desciende del monte en el capítulo 32, versículo 7, y en el versículo 15 se ve que Moisés descendió con las piedras, las 10 palabras, los 10 mandamientos en su mano. ¿Listo? Tenemos que hacer toda esta introducción para poder entender el capítulo 33. Moisés estuvo en el monte en una comunión preciosa con el Señor, en una comunión íntima entre Moisés y su siervo. ¿Listo? Pero en el transcurso de ese tiempo, que era un tiempo precioso de comunión, de acercamiento, de conversación del siervo de Dios con Moisés, en el monte, al mismo tiempo, en el pueblo donde estaba Israel, era un tiempo de apostasía. Un tiempo de revelación y un tiempo de apostasía, hermanos. ¿Por qué? Porque Israel cayó en idolatría y adoró al becerro que hicieron sus manos. Se cree, los estudiosos dicen que era Apis, el becerro, uno de los becerros adorados en Egipto, porque en Egipto adoraban todo: el perro, el gato, Faraón, el mar, todo. ¿Listo? Entonces lo que sucedió con las 10 plagas es un juicio contra todas las deidades en Egipto. Entonces, cuando los israelitas adoran el becerro de oro, ofendieron grandemente la santidad de Dios, hermanos. Hicieron un ídolo y lo adoraron como si ese ídolo fuera Dios. Porque cuando terminan de hacerlo, he aquí vuestros dioses que os sacaron de la tierra de Egipto, hermano. ¿Qué significa eso? Usar el nombre de Dios en vano. Habían ofendido la santidad del Señor. Israel necesitaba ayuda. Israel necesitaba un mediador que los ayudara a restaurar su relación quebrada por la idolatría y por el pecado con Dios. Y entonces, es aquí cuando aparece en el capítulo 33, Moisés en el 32 al final, después de que Dios hace un juicio, aparece interviniendo y orando por el pueblo, Moisés.
Entonces tenemos un tiempo placentero de comunión y al mismo tiempo en el pueblo un tiempo de idolatría, un tiempo de pecado y un tiempo de apostasía, hermanos. Vamos a leer entonces 33 del 1 al versículo 3. Yahvé dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, escucha su Biblia, yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Israel fue infiel con Dios. Israel pecó contra su santidad, contra su majestad. Y Dios se mantuvo fiel a la promesa que le hizo a Abraham, que sus descendencias poseerían la tierra, ¿cierto? Entonces Dios, aunque Israel pecó, cumpliría la promesa que le había hecho a los padres. Llevaría a Israel a la tierra que fluye leche y miel. Pero hay algo importante en el versículo 2 cuando dice: yo enviaré delante de ti el ángel. Antes había hablado de mi ángel. Ahora ya no habla de mi ángel, sino que habla de el ángel que iba a designar para que acompañara a Israel en el desierto. ¿Por qué este cambio de él a mí? Porque ya Dios no iba a seguir con Israel en el desierto. Por eso lo dice el texto, verso 3, mire su Biblia. Pero yo no subiré en medio de ti. Israel, Dios rehusó acompañar a los israelitas pecadores en su viaje a Canaán. ¿Y sabe para qué? Ahí lo dice el texto, léalo bien. Para no consumirlos, hermano. Para no consumirlos en el desierto. ¿Cierto? Entonces, en lugar de ir Dios, digámoslo así, directamente, envió un ángel. ¿Por qué? Porque no quería consumir a Israel en el desierto. Miren lo que sucedió. Israel clamó en la tierra de Egipto. ¿Qué clamó? Señor, libértanos de la esclavitud que tenemos en Egipto. ¿Cierto? Entonces, ese clamor de Israel obtuvo la liberación y la manifestación de Dios a su vida a través de Moisés. Pero ahora, cuando Moisés estaba allá en el monte con el Señor, ahora Israel no está clamando para que el Señor lo libere, sino que ahora están haciendo cánticos de adoración al becerro de oro, hermanos. Entonces Dios dice: no voy con ustedes, voy a mandar mi ángel, no sea que los consuma en el camino. Mira, hermanos, la presencia de Dios es una bendición para los que le aman y le obedecen, pero la presencia de Dios es una amenaza terrible para los que pecan deliberadamente en contra de Él. Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿Listo? Versículo 4. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Yahvé había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa qué te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Listo? Entonces, Israel desde ahí en adelante no utilizó más sus atavíos, porque fueron los atavíos lo que utilizaron para hacer el becerro de oro. Y aquí, cuando dice el versículo, habla de que se vistan de luto, quiere decir
que el pueblo de Israel mostró con esta señal un dolor externo que tenían en su corazón porque se dieron cuenta que habían pecado contra su santidad, contra el Señor. Ese es el contexto de esta porción que vamos a leer, Éxodo 33, 7 al 11. Tiene que ver con la adoración del becerro de oro y tiene que ver con que Dios se aparta de la presencia de su pueblo por el acto pecaminoso, terrible y abominable que cometieron, que era la idolatría. ¿Usted sabe qué es la idolatría? Colocar en nuestro corazón a alguien en primer lugar en vez de a Dios, hermanos. Eso es la idolatría. Y hay muchos ídolos en el corazón. Nosotros, otros tienen como ídolo a los hijos, otros tienen como ídolo a las esposas, a los esposos, otros tienen como ídolo el trabajo, otros tienen como ídolo el dinero. Hay muchos ídolos en el corazón, ¿cierto? Y recuerde que ya en Éxodo 20, ¿cuál era el mandamiento? No tendrás otros dioses ajenos a mí. ¿No lo había dicho ya el Señor? Ahora la porción que propiamente vamos a considerar, 7 al 11. Pero antes de leer, voy a leer solo el 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Yahvé salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces solamente voy a leer ese versículo. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de esto? 1. Primero tenemos que colocar una base. ¿Cuál es la base que debemos de colocar? Que este tabernáculo no era el tabernáculo que hizo Moisés. Me refiero entonces al tabernáculo donde estaba el lugar santo, donde estaba el lugar santísimo. Vamos a colocar una base. Estamos leyendo Éxodo 33 y resulta que el tabernáculo solo fue terminado de construir en Éxodo 40. Vamos a leerlo. Y vamos a mostrar cuál es la traducción más exacta para poder tener un mejor entendimiento. Éxodo 40, versículo 7. No, Éxodo 40, versículo 17. Vamos a leer ese versículo. Entonces el tabernáculo de reunión, el tabernáculo donde se ofrecían los sacrificios, donde estaba el altar de bronce, donde estaban todos los utensilios, se terminó de construir el primer día del primer mes del segundo año de la salida de Israel de Egipto. Leo Éxodo 40, 17. Biblia textual. Y aconteció que en el mes primero, el segundo año de haber salido de Egipto, en luna nueva, fue erigido el tabernáculo. Leo ahora el versículo 33. E hizo erigir el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y acabó Moisés la obra. ¿Listo? Entonces aquí llamo la atención porque aquí donde dice tabernáculo, en el 47, la palabra hebrea es mishkan. Esta es la palabra que se utilizaba para referirse al tabernáculo que fue construido. Entonces lo que estamos leyendo nosotros acá en Éxodo 33 no es el mismo tabernáculo. Quiero que entendamos primero bien eso. Aunque Reina y Valera 60 dice tabernáculo de reunión, no es este que Moisés acabó de terminar. Vamos a mirar qué es y vamos a mirar cuál es el significado de lo que hizo Moisés y cómo puede ayudar eso a nuestra vida cristiana. Volvamos a Éxodo, ahora vamos al versículo 33. 33, ahora leamos el versículo 7. Sabe que la porción que vamos a estudiar es 7 a 11. Voy a leer de la Biblia textual. ¿Por qué? Porque la traducción de la Biblia textual es más acorde al hebreo y no confunde tanto a los lectores. Cuando un lector lee Reina y Valera 60, lee tabernáculo de reunión, pero no es el que hizo finalmente de acuerdo al diseño que le dio Dios a Moisés. 7, ojo, y tomaba Moisés la tienda, ¿sí? Allá dice tabernáculo.
Y tomaba Moisés la tienda y la levantaba lejos, fuera del campamento, y fue llamada la tienda de reunión. Y todo el que buscaba a Yahvé salía a la tienda fuera del campamento. Entonces, si se pudieron dar cuenta, no es la palabra tabernáculo, sino tienda. Y aquí la palabra hebrea ohel significa una carpa. O sea que era una tienda pequeña, no era el tabernáculo grande que se hizo más adelante. ¿Listo? Entonces, hermanos, aquí dice que Moisés tomaba la tienda. Recuerde que Israel se movió por peregrinaciones o por jornadas. Entraban a una jornada, aprendían lo que necesitaban aprender en esa jornada, pasaban a otra jornada y así sucesivamente, mostrándonos Dios cómo es nuestra vida cristiana, de jornadas. ¿Listo? Entonces Moisés tomaba la tienda en cada etapa de la peregrinación, ojo, lea su Biblia, y la colocaba ¿dónde? Lejos, fuera del campamento. ¿Qué daba a entender el Espíritu Santo a través de lo que estaba haciendo Moisés? El hecho de que colocaba la tienda o la carpa de reunión fuera del campamento de Israel. Israel se caracterizaba en el desierto porque tenía dos señales milagrosas. Una, de día había una nube que cubría a Israel en todo su peregrinaje. Por eso la Biblia dice que milagrosamente a Israel no se le acabó la vestidura en el desierto, ni los zapatos. Y de noche, a esa misma nube ahora se volvía una columna de fuego para iluminarles el camino por donde tenían que ir. No sé si alguno de ustedes ha estado en el desierto y se da cuenta que en el desierto no hay caminos. Entonces Israel necesitaba una guía y la guía era la luz de Dios a través de la nube. ¿Listo? Y la nube siempre estaba en el campamento. ¿Qué quería decir eso? Que la presencia de Dios estaba ahí. Eso es lo que quería decir. O sea, la nube simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, cuando Moisés tomaba la tienda, la ponía fuera del campamento y la nube se manifestaba allá, ¿qué daba a entender con eso? Que ya la presencia de Dios no estaba con Israel en el desierto. Ahora la presencia de Dios se hallaba ¿en dónde? Allá en la tienda de reunión, porque ahí estaba la nube, hermano. ¿Qué entendemos nosotros con esto? Vemos la reacción de Dios, vemos el disgusto de Dios y de Moisés al pecado de su pueblo. Esta es la respuesta de Dios al pecado de su pueblo, hermanos. Y esa era la razón por la cual la tienda Moisés la levantaba y la colocaba fuera del campamento. Para que ellos entendieran que Dios desaprobaba completamente cualquier acción pecaminosa en contra de su santidad. Lo del becerro de oro, hermanos. Entonces, ¿qué hace el pecado? ¿Sabe qué hace el pecado en la vida de los hijos de Dios? Aleja su presencia. Hermano, pero ya nosotros tenemos el Espíritu Santo y fuimos sellados con Él. Sí, pero no se va a manifestar la presencia de Dios en una vida pecaminosa. No distorsionemos las cosas. ¿Dios habita en nosotros? Sí. Pero nosotros nos damos cuenta cuando Dios no se manifiesta en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque el pecado aleja la presencia y la manifestación de Dios de sus hijos. El campamento de Israel ya era reconocido, ya no era reconocido por más tiempo como el lugar de la presencia del Señor, porque Dios ya no podía estar más tiempo ahí. Su santidad no podía permanecer en ese lugar que lo había ofendido. El campamento había caído en idolatría, hermanos. Esa fue la razón por la cual Moisés toma su tienda y la pone fuera del campamento, y todo Israel, que ahora que veía la nube, que gozaba con la presencia de la nube en medio de ellos, ya no la tenía. Ya tenía que ver la presencia de Dios, pero fuera de ellos.
para que se dieran cuenta lo que hicieron delante del Señor, hermanos. El campamento había sido profanado por causa de la idolatría. Esa es la razón por la cual la tienda está fuera del tabernáculo. Después pasaremos a la aplicación. ¿Cómo podemos entender este suceso a la luz del nuevo pacto, del Nuevo Testamento? Vamos a ir a Efesios, capítulo 30. Y ahora entendemos la razón por la cual no hay cristianos victoriosos. Porque el creyente victorioso que no vive sujeto al poder del pecado es porque es un creyente que se guarda para su Señor. Entonces, cuando un cristiano vive una vida pecaminosa, uno se da cuenta. No es capaz de vencer el más leve viento que pasa por su vida. Cualquier soplo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está manifiesta en ese lugar. Y si no está manifiesta en ese lugar, hay un problema de fondo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esa es la manera que nosotros entendemos lo que sucedió en el Éxodo, hermanos. ¿Listo? Y aquí A.T. Robertson traduce así: dejad de entristecer, o no tengas el hábito de entristecer al Espíritu, al Santo, al de Dios. Porque la forma verbal da para traducirlo así. Entonces, hermanos, esta advertencia de Efesios 4:30 viene con el contexto del versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Entonces, el creyente que da lugar al diablo vive en una vida dominada por el poder del pecado. Y cuando vive así, ¿qué sucede? Entristece al Espíritu Santo. Mira, hermanos, una de las misiones primordiales del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros es que reproducir la imagen del Hijo de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando Él haya cualquier impedimento en el cristiano para reproducir la imagen de Cristo, Él se contrista, se entristece y ya no puede operar de la misma manera y no puede manifestarse de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay algo que obstruye que Él pueda operar libremente en nuestras vidas, hermanos. Generalmente el pecado siempre trae ruina a los hijos de Dios. Pongo un ejemplo. La iglesia en Éfeso era una iglesia a la cual el Señor, creo que la iglesia en Éfeso, le dice que si no se arrepiente va a hacer algo. Va a quitar de en medio el candelero. ¿Listo? Voy a mirar, es una iglesia que el Señor dice que si no se arrepiente, le quitará el candelero de en medio. Vamos a buscarla. Sí, Éfeso. ¿Qué significa eso? Que ya va a dejar de alumbrar, se le va a quitar la luz. Otro ejemplo, usted recuerda cuando Israel iba entrando a la tierra prometida y resulta que no pudo vencer a sus enemigos. ¿Por qué? Porque uno de ellos se había robado un lingote de oro y un manto babilónico, Acán. Y entonces fueron a la guerra porque el Señor estaba con ellos y fueron vencidos. Y Josué estaba sentado meditando y ¿qué pasó, Señor? Si la victoria es tuya. Y el Señor le dice, ¿sabe qué pasó? Pasó esto y pasó esto. Entonces, hermano, no hay prosperidad para los hijos de Dios cuando pecan delante del Señor. No nos confundamos, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo es contristado cuando el creyente es inconsecuente con su nueva naturaleza que le fue dada en el momento de creer en el Señor Jesucristo.
Y una de las manifestaciones de que el Espíritu Santo está contristado en el creyente, ¿sabe cuál es? La pérdida de comunión con Dios. O sea, el hecho de que la nube salga del campamento quiere decir que la comunión con Dios se interrumpió, hermanos. Fue interrumpida. ¿Qué lo causó? El pecado. El pecado causa una pérdida de comunión con nuestro amado Señor, hermanos. Entonces Dios se aleja del campamento. ¿Por qué? Por su naturaleza. Esa es la razón por la cual Dios se aleja del campamento, por su naturaleza, porque el pecado es opuesto a la naturaleza de Dios. Dios es luz. ¿No lo dice el texto así? Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Juan es el que más utiliza los símbolos de luz y tinieblas. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, esa es la razón por la cual Dios se aleja del campamento pecaminoso. Por su naturaleza, porque él es luz y no hay tinieblas en él. ¿Cómo entendemos estos símbolos? Bueno, en un sentido, llamémoslo así, intelectual, la luz habla acerca de la verdad de la palabra, de la verdad bíblica. Las tinieblas hacen referencia al error o la falsedad. Y en un aspecto moral, la luz se refiere a pureza, se refiere a santidad. ¿Listo? Mientras que tinieblas se refiere a pecado. Entonces, Dios es un ser diferente a cualquier otro ser que vive completamente lejos, apartado de cualquier forma de pecado. Ojo, no confundamos las cosas. Pecado es pecado. Yo sé que hay pecados más relevantes: fornicación, adulterio, ¿cierto? Pero ¿y los pecados respetables? La envidia, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, el altivez. De igual manera son pecados. ¿Se entiende? Dios está alejado de todo eso. Y Dios llama a cada uno de sus hijos para que la experiencia de vida del creyente sea una vida parecida a la de él. ¿Listo? También lo dice el Salmo. Vamos al Salmo 5, que habla de que Dios es luz. Salmo 5. Salmo 5, versículo 4. Voy a leerlo de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas presenta una buena traducción de este salmo. Salmo 5, versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. O sea, no se hospeda, porque el mal no tiene lugar en Dios, porque Dios es luz, hermanos. ¿Listo? Entonces, volviendo al Éxodo, volvamos al Éxodo 33. ¿Qué quería lograr Moisés al colocar la tienda fuera del campamento? Uno, que el pueblo reconociera por qué Dios estaba separado de él, y eso guiara al pueblo a que se arrepintiese, hermanos. Dos, también Dios proveyó con la tienda y Moisés allá una opción para que el pueblo pudiese acercarse a él en ese lugar. Verso 8. Cuando salía Moisés a la tienda, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la entrada de su propia tienda y observaban a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando entraba Moisés en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda mientras él hablaba con Moisés. ¿Listo? Entonces, vemos nosotros acá
que la nube hace referencia a la presencia manifiesta de Dios. ¿Listo? Y con la tienda de reunión, Dios indicaba que no abandonaría al pueblo si se arrepentía, hermanos. Pero el lugar de comunión con Dios estaba ya afuera. La santidad divina no podía morar en un campamento pecaminoso. No podía morar en un campamento donde los hombres y mujeres eran duros de cerviz, hermanos. La santidad divina no podía morar en ese lugar impuro, manchado por la idolatría, hermanos. Versículo 10. Y todo el pueblo veía la columna de nube detenida en la entrada de la tienda, y todo el pueblo se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su propia tienda. ¿Sí ve cómo tenía que adorar a Dios? ¿Se da cuenta ya en ese momento Israel cómo tenía que adorar a Dios? ¿Cómo lo estaba adorando? Ya no estaba en su presencia, hermanos. Su presencia estaba afuera, ¿cierto? Qué triste, ¿no? Versículo 11, ya terminando. Pero, ojo, y Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. ¿Sí se da cuenta? Que la presencia estaba lejos del campamento, pero había alguien que tenía comunión constante, fluida y dulce con su Señor. ¿Quién? Moisés, pero alguien más también estaba con él. Terminemos de leer. Luego volví al campamento, pero el joven Josué ben Nun, o hijo de Nun, nunca se apartaba del medio de la tienda. ¿Qué pasó? Josué sabía que ese hombre se comunicaba con Dios. Josué sabía que ese hombre, la presencia de Dios se manifestaba con ese hombre. Josué sabía que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Con muchos profetas habló por visiones, habló por señales, pero con Moisés no fue así. Dice que cara a cara hablaba con él. O sea, eso habla de la intimidad, ¿cierto? Entonces, hermano, aunque la presencia de Dios estaba alejada del pueblo, había alguien en el pueblo que tenía comunión con el Señor, que disfrutaba de la nube, de los beneficios de su presencia, de escuchar sus palabras. ¿Quién? El que no pecó, hermanos. Moisés y Josué, porque Josué estaba con él en el monte. Es bien particular cuando tú examinas la vida de Josué. Primero, él se llamaba Oseas. Números 13. Es de la tribu de Efraín. Se llamaba Oseas y Moisés le cambió el nombre a Yehoshua. Lo llamó Josué. Y en la Septuaginta, el nombre griego de Josué es Yesous, que es el nombre griego para Jesucristo, para Jesús. Entonces, este joven y Moisés no participaron del pecado del pueblo, hermanos. Por eso Dios hablaba, mira el contraste, la nube afuera y el que quería adorar al Señor tenía que hacerlo acá y la presencia de Dios estaba allá. En cambio Moisés adoraba en su propia presencia. Qué precioso, qué deleitoso. Y Dios manifestaba en Moisés. Y todo el mundo cuando veía pasar a Moisés se levantaba de su tienda. Ellos sabían que habían pecado. Ellos sabían. Moisés se levantaba de su tienda y todo el mundo estaba a la expectativa. Y cuando Moisés llegaba a la tienda, sucedía algo, la nube. Ay, hermano, cuánto también queremos la presencia del Señor, pero lo que hicimos, ya no podemos disfrutarla de ella, hermanos. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando dice el texto acá, que Dios hablaba con Moisés cara a cara, lo hace para contrarrestar lo que no sucedía en el campamento.
En el campamento los israelitas no tenían comunión con Dios. Entonces cuando dice que hablaba cara a cara, el sentido es que la relación de Dios, como dices, era directa, era personal, era una relación única, hermanos. Más adelante, naturalmente, pues viene el siervo, intercede: Señor, perdona a tu pueblo, ¿qué van a decir las naciones que tú los sacaste de Egipto y no pudiste llevar a la tierra y los mataste en el desierto? Oh, ¿qué van a decir las naciones, Señor? Perdónalos, Señor. Y Reina Valera 60 dice: arrepiéntete, le dice a Dios que se arrepienta. Pero ahí lo que dice el texto es: desiste, dice el texto. Que Dios no es como Dios nos arrepiente como nosotros. Desiste. Entonces Moisés interviene, el pueblo se da cuenta que pecó contra el Señor, Dios hace juicio. Si usted recuerda, terminando el capítulo 32, hubo juicios a través de los levitas. Un juicio terrible, hermanos. ¿Listo? Entonces, ya pasando el tiempo, Moisés intercede, el pueblo se arrepiente, y en Éxodo 33, del 15 al 17 y en el 34, vemos que el Señor vuelve a estar en medio de su pueblo. El pecado de idolatría contaminó el campamento, y cuando Israel se arrepintió, el Señor volvió a estar en su presencia. ¿Qué nos da a entender eso? Que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Dios quiere salir a nuestro encuentro, hermanos, pero necesitamos dejar atrás todas aquellas acciones que ofenden al Señor. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este compartir en el día de hoy a nuestras vidas? Primera aplicación. Hay un salmo que dice: tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Estoy parafraseándolo. Entonces, ¿qué podemos aprender y aplicar para nuestra vida práctica de esta porción de la palabra? Al guardar su palabra, porque nos la dieron para guardarla, al guardarla, nosotros seremos guardados de pecar contra Él. Dios no le dio los 10 mandamientos a Israel: no tendrás dioses y no te harás semejanza de mí, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra. No guardaron su palabra. Entonces, primera aplicación para nuestra vida: el guardar la palabra del Señor nos guardará de pecar en contra de Él, hermano. Y así no entendamos el mandamiento, guardémoslo. Estamos honrando al Señor cuando lo guardamos, así no lo entendamos. Así vaya en contra de lo que nosotros creemos o pensamos. Así vaya en contra de nuestra cotidianidad. Así vaya en contra de lo que estemos haciendo, guardemos la palabra del Señor. No redundará en bien pecar contra el Señor, hermanos. Nunca redundará en bien. Segunda aplicación: solo aquellos que se guardan sin pecado tendrán una comunión deleitosa, preciosa, única con su Señor. Disfrutarán de su presencia y Dios se manifestará a Él. Entonces, segunda aplicación es, hermanos, tengamos una vida de comunión con el Señor, nutrida. Esa vida de comunión, Dios se va a manifestar de diferentes maneras en nuestra vida. Tercera aplicación: el pecado nos distancia de Dios, hermano. Mira, Dios es un ser, en la medida que lo vamos conociendo, aborrece eternamente el pecado, hermanos. El cristiano que tiene comunión con el Señor, con su palabra, va a empezar a ser sensible, porque el Espíritu Santo lo va a hacer sensible a cualquier forma de pecado. Y le va a indicar, muchas veces incluso cuando no son acciones pecaminosas, grotescas, le va a dar a entender en su interior que eso es pecado. Hay que en esa comunión, nosotros los creyentes nos volvemos muy sensibles
Hay hermanos que hemos conocido que son muy sensibles y cualquier cosa que ellos saben que ofenden al Señor, inmediatamente hay en el interior, ahí se remueve algo en el interior y uno se da cuenta que, Señor, en ese mismo momento, entiéndalo, arrodíllese, pide al Señor que lo perdone, hermano. El pecado nos distancia de Dios. Tercera aplicación: cuando nosotros conocemos a Dios como lo conocía Moisés, cuando nosotros conocemos el ser de Dios, hermano, cuando lo conoceremos a Él, conoceremos cómo Él aborrece el pecado. Muchas veces lo que sucede en medio del pueblo de Dios es que no conoce a su Señor y no conoce cómo su Señor aborrece el pecado. Entonces, al conocer a su Señor, íntimamente al Señor, entonces ¿qué sucederá? Conoceremos cómo Dios aborrece el pecado y eso va a empezar a afectar nuestra vida cristiana. Yo se los he dicho, nosotros andamos en un campo minado, hermano. Tenga cuidado el paso que va a dar. Pronto explota la bomba. Entonces, hermano, que esta lección que el Señor nos dejó en las Escrituras pueda ser una lección provechosa para nuestra vida cristiana. La lección en el desierto de Israel es una lección para todos los tiempos, hermanos. Cuando hay una experiencia de vida pecaminosa, la presencia de Dios no se manifiesta. Por eso tenemos nosotros la experiencia de muchos cristianos que parece un invierno espiritual, fríos ante el Señor, hermanos. Entonces, hermano, que el Señor guarde nuestros corazones, que el Señor nos ayude cada vez a conocer cómo Dios aborrece lo pecaminoso y nosotros podamos gozar y disfrutar de la plenitud de su presencia. Los que tienen comunión con el Señor saben lo deleitoso que es estar con el Señor. No alejemos al Señor por el pecado. ¡Aleluya!